cristales rotos, el crujido nauseabundo del metal, retorciéndose alrededor de los huesos. Juraron que los frenos estaban revisados. Juraron que les importaba. La muerte fue un chasquido metálico frío y solitario. Ahora el calendario marca 10 años antes. Una interfaz brillante flota sobre la mesa de la cocina. Protocolo de vinculación con la verdad activado. Que tejan sus redes. El olor a salsa quemada y a vino barato me devolvió la conciencia a mi cuerpo. No hubo un destello de luz cegadora, ni un coro de ángeles. Un segundo, la columna de dirección de mi coche. Oxidado me aplastaba las costillas en una autopista resbaladiza en 2026. Al siguiente, estaba sentada, erguida, en una silla de madera con respaldo alto. Mis pulmones se expandieron, sin dolor, sin heridas punzantes. Me miré las manos. La cicatriz profunda e irregular en mi palma izquierda aún. Recuerdo de una copa de vino que mi madre me lanzó cuando tenía 28 años había desaparecido. Mi piel estaba lisa, sin marcas. El tintineo de los cubiertos atrajo mi mirada hacia arriba. Era el comedor de la casa de mi infancia. El papel pintado de flores, desconchado. El reloj de pie, sonando implacable en la esquina, y sentados frente a mí. Con un aspecto 10 años más joven que la última vez los vi, estaban los arquitectos de mi ruina. Diana, mi madre, apuñalaba un trozo de roast beef seco con el tenedor. Enrique, mi padre, navegaba agresivamente por su teléfono, ignorando su plato. ¿Me estás escuchando, Clara? La voz de Diana me arañó los oídos. Un tono perfectamente calibrado para inducir culpa. Era 2016. Sabía la fecha exacta por la horrible blusa amarillo mostaza que llevaba. Era el domingo después de mi graduación universitaria. El día que me convencieron para ser aval del préstamo para el negocio infalible de Enrique. El préstamo que finalmente destruiría mi crédito, me forzaría a la bancarrota y me dejaría conduciendo un coche con neumáticos gastados y frenos defectuosos solo para llegar a mi tercer trabajo a tiempo parcial. La miré fijamente. El odio en mi pecho era algo vivo, algo que respiraba, frío y pesado. ¿Te he preguntado si me estabas escuchando?, espetó Diana, dejando el tenedor con un ruido seco. Te quedas ahí, mirando al vacío, mientras yo me desvivo por esta familia. ¿Tienes idea del desgaste físico que supone mantener esta casa en pie? No respondí. Estaba demasiado ocupada mirando el aire justo a la izquierda de su cabeza. Una caja enmarcada en una tenue luz blanca flotaba en el espacio vacío. Parecía una proyección digital, pero no proyectaba sombra. Objetivo, Diana. Monitorizando. De entrada de voz. Parpadeé con fuerza. Me froté los ojos. El texto permaneció. Vosotros, los jóvenes, ¿pensáis que todo ocurre por arte de magia? Continuó Diana, su voz adquiriendo ese temblor teatral tan familiar. Se llevó el dorso de la mano a la frente. No he pegado ojo en 4 días. Ni una sola hora. Mi insomnio me está matando. Y mi espalda. Dios, la parte baja de mi espalda se está deteriorando por completo. Siento una agonía absoluta cada vez que respiro, pero aún así me pongo delante de los fogones y cocino para vosotros. Era su movimiento de apertura clásico, la jugada de la mártir, establecer un sufrimiento físico severo para anticiparse a cualquier queja o límite por parte de sus hijos. En la línea temporal anterior, me habría apresurado a quitarle el plato, a ofrecerme para fregar los platos y a firmar ciegamente los papeles del préstamo solo para aliviar su carga. Esta vez me limité a observar. La caja brillante parpadeó. Un nuevo texto apareció en el aire. Mentira detectada. No he pegado ojo en 4 días. Mentira detectada. Mi espalda se está deteriorando por completo. Mentira detectada. Siento una agonía absoluta cada vez que respiro. Procesando. Activando sincronización con la realidad. Diana abrió la boca para continuar su sermón, pero las palabras murieron en su garganta.
Un chasquido húmedo y repugnante resonó en el comedor. Diana soltó un grito desgarrador. Sus manos volaron hacia su espalda baja, mientras se inclinaba violentamente hacia adelante. Su cara se estrelló contra el roast beef a medio comer. La pesada silla de roble arañó el suelo de madera, mientras ella se retorcía, deslizándose del asiento y desplomándose en el suelo. ¿Diana? Enrique soltó el teléfono, levantando por fin la vista. Yo permanecí inmóvil. Mi corazón martillaba contra mis costillas, pero mis manos estaban firmes. Diana se revolcaba en la alfombra. Mi espalda, gritó, con la voz rota. Dios mío, mi espalda. Se ha ido. Siento como si se estuviera convirtiendo en polvo. Jadeó, en busca de aire. Y con cada inhalación, otro grito se escapaba de sus pulmones. Me duele respirar. Me duele. Enrique rodeó la mesa corriendo y se arrodilló a su lado. Intentó tocarle el hombro, pero ella lo apartó de un manotazo. Su rostro estaba contraído en una máscara de tormento genuino y puro. Cuando inclinó la cabeza hacia atrás, vi sus ojos. El blanco había desaparecido por completo, reemplazado por un mapa espeso y aterrador de vasos sanguíneos, eventados. Unas profundas bolsas amoratadas se habían manifestado al instante bajo sus párpados inferiores. Su piel, antes sonrojada por el vino, se había vuelto de un gris enfermizo y translúcido. Tenía exactamente el aspecto de alguien que ha sido mantenido despierto a la fuerza durante 96 horas consecutivas. El universo no solo la había castigado por la mentira, la había hecho realidad, había alterado retroactivamente su realidad física para que sus palabras fueran la verdad absoluta. Sincronización con la realidad completada. El texto flotante lo indicó antes de desvanecerse. Clara, llama al 112, ladró Enrique, con el rostro pálido por el pánico repentino. No te quedes ahí sentada. Algo le pasa a tu madre. Cogí mi vaso de agua. La condensación se sentía fría y real contra mis dedos. Bebí un sorbo lento. El agua tenía un sabor metálico. Dulce, sabía a poder. 10 años de luz de gas. 10 años en los que me dijeron que mi agotamiento no era real, que mi ansiedad era una actuación y que mi cuenta bancaria era de su propiedad. Habían construido sus vidas cómodas sobre una base de mentiras, usando mi cordura como cemento. Dejé el vaso. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi teléfono móvil y marqué los números. «Ambulancia, por favor», dije, con una voz sorprendentemente serena. Mi madre. Su espalda se está deteriorando y siente una agonía cada vez que respira. No ha dormido en 4 días. Miré a Diana, que sollozaba contra las fibras de la alfombra, agarrándose la zona lumbar como si se le estuviera astillando por dentro. Porque así era. Sí, le dije al operador, me quedaré aquí. El olor estéril a lejía y cera de hospital se aferraba a mi ropa. Habían pasado 3 días desde el asado del domingo. 3 días desde que Diana había sido ingresada en el hospital universitario La Paz. Los médicos estaban desconcertados. Las radiografías mostraban una enfermedad degenerativa discal avanzada de aparición súbita. En una mujer que, según sus informes médicos de una semana antes, tenía la espalda de una persona sana de 45 años. Su insomnio era tan grave que incluso los sedantes intravenosos más fuertes apenas mantenían sus ojos cerrados más de 10 minutos. Estaba atrapada en un infierno diseñado por sus propias palabras. Yo estaba sentada en un rincón de su habitación privada, leyendo un libro de bolsillo. Enrique había bajado a la cafetería a quejarse al personal por el precio del café rancio. La pesada puerta se abrió. El aroma a perfume de vainilla y a champú caro inundó la habitación antes que ella, Laura. Mi hermana mayor entró en la habitación como si acabara de salir de una sesión de fotos. Pelo perfecto, abrigo de color camel hecho a medida, una expresión de preocupación cuidadosamente ensayada en su rostro impecable.
Sus 24 años, Laura era la joya de la corona de la familia. Ella fue la que recibió clases particulares, la que tuvo la universidad pagada, al contado mientras yo pedía préstamos. En mi vida pasada, Laura fue quien clavó el último clavo en mi ataúd. Había robado mi portfolio para conseguir un lucrativo trabajo de diseño gráfico, atribuyéndose mi trabajo como propio. Cuando intenté defenderme, le dijo a la familia que estaba sufriendo un brote psicótico, que era adicta a los estimulantes y peligrosamente inestable. La creyeron. Por supuesto que la creyeron. Oh, mami, arrulló Laura, corriendo al lado de la cama. Diana gimió, abriendo sus ojos inyectados en sangre. Parecía un cadáver, reanimado. Laura graznó. Duele, todo duele. Lo sé, murmuró Laura, acariciando suavemente el pelo de Diana, asegurándose de no acercarse demasiado al sudor de la frente de nuestra madre. Laura me miró por encima del hombro. Sus ojos se endurecieron. ¿Has estado ahí, sentada leyendo? Ni siquiera le has ahuecado las almohadas. Gritas y toco la cama, dije simplemente, pasando una página. Laura bufó, se enderezó y se quitó una pelusa inexistente del abrigo. Bueno, tendrás que apañártelas, Clara. He hablado con papá. Dice que espera que hagamos turnos para cuidarla cuando vuelva a casa. Pero yo no puedo. Cerré el libro. ¿Y por qué no? Laura suspiró, llevándose una mano a la sien. La función estaba a punto de comenzar. Me incliné ligeramente hacia adelante. El aire entre nosotras vibró. Un familiar resplandor azul parpadeó cerca del hombro de Laura. Objetivo: Laura. Monitorizando entrada de voz. No quería decir nada mientras mamá estuviera en este estado, dijo Laura, con la voz cargada de una falsa reticencia. Pero no tengo elección. Me acaba de fichar una enorme firma corporativa en Nueva York. Me han ofrecido un puesto de vicepresidenta. El contrato es blindado y exigen semanas laborales de 80 horas, empezando de inmediato. Si me desvío del horario, me demandarán por incumplimiento de contrato por $500,000. Hizo una pausa para que el peso de su éxito ficticio se asentara en la habitación. Diana gimió algo que sonó a orgullo. Además de eso, continuó Laura, entregándose por completo a la mentira. El estrés del proceso de selección me hizo desmayarme ayer. Fui a un especialista. Tengo una rara y grave condición neurológica. Cualquier estrés repentino o esfuerzo físico desencadena ataques epilépticos masivos. Mi cerebro literalmente sufre un cortocircuito. Legalmente no puedo levantar nada que pese más de 2 kilos ni realizar cuidados que requieran esfuerzo. Era una obra maestra. Una mentira que, simultáneamente, elevaba su estatus, la eximía de cualquier responsabilidad familiar, y la convertía en la víctima, en una habitación donde nuestra madre estaba deteriorando literalmente. Mentira detectada, fichada por una enorme firma corporativa. Puesto de vicepresidenta. Mentira detectada. Contrato que exige semanas de 80 horas. Penalización de $500,000 por incumplimiento. Mentira detectada. Rara y grave condición neurológica. Ataques masivos, desencadenados por el estrés. Mentira detectada. Legalmente no puede levantar más de 2 kilos. Procesando. Activando sincronización con la realidad. El texto azul se desvaneció. Por un segundo, no pasó nada. Laura permaneció allí, con aire de suficiencia, esperando a que yo discutiera para poder hacerse la víctima. Entonces, su bolso de diseño empezó a vibrar. Laura frunció el ceño, abrió la cremallera del bolso y sacó su elegante iPhone. Miró la pantalla. La confusión se apoderó de sus rasgos. Número desconocido de Nueva York, murmuró. Contestó. Diga. Vi cómo el color desaparecía de su rostro en tiempo real. La arrogancia se derritió, convirtiéndose en puro terror. ¿Qué? Tartamudeó. Laura. No, debe de haber un error. Yo no firmé. ¿Cómo que mañana?
Pero sí, vivo en... Una demanda. Espere, deje de gritarme. Ni siquiera sé qué empresa es esta. Apartó el teléfono de su oído. Incluso desde el otro lado de la habitación pude oír la voz de un hombre gritando por el altavoz sobre entregas pendientes, exigiéndole que se conectara al servidor corporativo inmediatamente y amenazándola con una demanda de 500.000 euros si no estaba en su escritorio en Manhattan a las 8 de la mañana. La respiración de Laura se entrecortó. El pánico, frío y agudo, se apoderó de sus rasgos. «Papá», gritó hacia la puerta. «Papá, alguien me está gastando una broma. Tienen mi número de la Seguridad Social. Dicen que yo». No terminó la frase. El estrés de la llamada golpeó su sistema nervioso. La sincronización con la realidad activó la segunda cláusula de su mentira. Los ojos de Laura se pusieron en blanco. Su mandíbula se bloqueó con un crujido espantoso. Dejó caer el teléfono. Sus brazos se contrajeron rígidamente hacia su pecho mientras sus rodillas se doblaban. Cayó con fuerza al suelo de linóleo, su peinado perfecto desparramado en un halo desordenado, mientras su cuerpo comenzaba a convulsionar violentamente. Sus talones golpeaban el suelo. Espuma comenzó a acumularse en las comisuras de su boca. Diana, atrapada en su cama, soltó un grito ronco y horrorizado, incapaz de incorporarse para ayudar a su niña de oro. «Laura, que alguien ayude a mí». «Bebé, Clara, haz algo». Me levanté lentamente. Caminé hacia donde Laura se retorcía en el suelo. Su teléfono seguía junto a su cabeza. El ejecutivo de Nueva York todavía gritaba por el altavoz sobre su contrato blindado y sus mandatos de 80 horas semanales. Miré a mi hermana, la chica que me había robado el futuro, que había manchado mi nombre y se había reído mientras yo me ahogaba. Su cara se estaba poniendo de un ligero tono azul mientras la convulsión la privaba de oxígeno. Quería él prestigio, quería la excusa. Ahora tenía la aterradora realidad de un despiadado señor corporativo persiguiéndola por un trabajo que no sabía hacer, atada a un cerebro defectuoso que convulsionaría cada vez que la presión fuera demasiado alta. Pasé por encima de sus piernas temblorosas, caminé hacia la puerta y la abrí. «Enfermera», llamé, mi voz plana, vacía de pánico. «Mi hermana está teniendo un episodio neurológico grave». Me advirtió que esto podría pasar. La cafetería del hospital era una deprimente extensión de luces, fluorescentes, mesas pegajosas y el aroma penetrante a café quemado y desinfectante industrial. Me senté en una pequeña mesa en la esquina, removiendo un té negro en un vaso de poliestireno con un palito de plástico. Arriba, la unidad familiar estaba en ruinas. Laura había sido estabilizada, pero ahora estaba conectada a un electroencefalograma, llorando histéricamente mientras su teléfono vibraba sin cesar con correos electrónicos furiosos de un bufete de abogados de Nueva York. Diana estaba fuertemente medicada, atrapada en su purgatorio agónico e insomne. Una mano pesada y sudorosa me dio una palmada en el hombro. No me inmuté, simplemente dejé de remover. Enrique se deslizó en la silla de plástico frente a mí. Tenía un aspecto terrible. La corbata aflojada, el cuello de la camisa manchado de sudor, y un ligero olor a puros baratos y whisky rancio emanaba de él. Se pasó una mano por su pelo ralo, mirando alrededor de la cafetería como si buscara micrófonos. «Qué pesadilla», hija, murmuró Enrique, inclinándose. «Una auténtica pesadilla». Los médicos hablan de cuidados a largo plazo para las dos. Neurólogos, especialistas de columna. Es una catástrofe. Es una pena, dije, con un tono completamente neutro. Los ojos de Enrique se clavaron en mi cara, buscando la empatía habitual que explotaba. Al no encontrarla, cambió de táctica. Se inclinó aún más sobre la mesa, su voz bajando a un susurro conspirador. «Escúchame, Clara. Las cosas están mal, muy mal. El seguro se está resistiendo a la hospitalización de Diana. Y el seguro de Laura ha caducado por completo.
El hospital va a empezar a exigir pagos directos para el final de la semana. Bebí un sorbo de mi té. Estaba tibio. Vale. Se lamió los labios. La grasa de la desesperación era espesa en él. Necesito que me cedas las escrituras de la casa, de la abuela. Ahí estaba. La verdadera razón por la que me había buscado. Cuando tenía 21 años, mi abuela materna falleció y me dejó su pequeña casa, ya, pagada, enteramente a mí. Ella sabía que Enrique era un estafador. En mi vida pasada, Enrique me había acorralado en esta misma mesa, en este mismo día. Había llorado. Había suplicado. Me dijo que era solo como garantía para mantener a flota la familia. Firmé. En 6 meses, había sacado una enorme segunda hipoteca sobre ella para financiar una trama fraudulenta de criptomonedas. Incumplió los pagos y dejó que el banco embargara el único bien que había tenido. Me quedé sin hogar, mudándome a un estudio infestado de cucarachas mientras él se encogía de hombros y lo llamaba mala suerte en el mercado. La casa está a mi nombre, papá, dije en voz baja. Lo sé, cariño, lo sé. Los ojos de Enrique se abrieron de par en par, adoptando su mejor papel de padre, desesperado. Pero tienes que entender mi situación. Estoy completamente, absolutamente sin Blanca. Me gasté hasta el último céntimo que tenía pagando la ambulancia y las tasas de urgencias. Tengo literalmente 0 euros a mi nombre. Ni un solo céntimo. Me agarró la mano. Sus palmas estaban húmedas. Si no me cedes esa casa para que pueda usarla, como Aval suplicó, su voz quebrándose con una emoción fingida, van a echar a tu madre a la calle. Y lo que es peor, le debo una deuda enorme a unos hombres, muy peligrosos por un negocio que salió mal. $500,000 de euros, Clara. Si no tengo una garantía, estoy completamente en bancarrota. Hacienda lo embargará todo de todas formas. Acabaremos todos en la calle. Era una sinfonía de mentiras. Sabía perfectamente que no había pagado ni un céntimo por la ambulancia. El hospital ni siquiera había generado la factura todavía. Sabía que tenía una cuenta secreta en Andorra con casi 80,000 euros ocultos a Diana. Y ciertamente no debía $500,000 a hombres peligrosos. Solo quería quedarse con el valor de mi casa para entrar en un club de campo al que le había echado el ojo. Lo miré a los ojos. El blanco estaba ligeramente amarillento, sus pupilas dilatadas por la emoción de la estafa. Entre nosotros, el aire se distorsionó. El texto azul se materializó, nítido y brillante. Objetivo: Henrique. Monitorizando entrada de voz. Mentira detectada. Me gasté. Hasta el último céntimo. Mentira detectada. Literalmente 0 euros a mí. Nombre. Ni un solo céntimo. Mentira detectada. Debo una deuda enorme a hombres peligrosos. $500,000 de euros. Mentira detectada. Completamente en bancarrota. Hacienda lo embargará todo. Procesando. Activando sincronización con la realidad. Retiré suavemente mi mano de la suya. Papá, dije suavemente. ¿Estás absolutamente seguro de que tienes 0 euros? Enrique pareció ofendido, llevándose una mano al pecho. Clara, ¿te mentiría sobre esto? Estoy al borde de la ruina financiera total. Soy un fantasma. No tengo nada. Ping. El teléfono de Enrique, que descansaba sobre la mesa entre nosotros, se iluminó. Una notificación de su aplicación bancaria. Luego otro ping. Ping, ping, ping. El teléfono vibró violentamente contra la mesa de plástico mientras una docena de alertas inundaban la pantalla de bloqueo. Enrique frunció el ceño, rompiendo el contacto visual conmigo. Cogió el teléfono. Deslizó para abrir su aplicación bancaria. Observé su rostro. Vi el momento exacto en que su mundo se vino abajo. El color desapareció de sus mejillas tan rápido que parecía que iba a desmayarse. Su boca se quedó abierta, su respiración se detuvo por completo. No susurró, sus pulgares tecleando frenéticamente la pantalla. No, 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 la cuenta de Andorra está a 0.
¿Cómo que está a cero? Cambió a su aplicación de cuenta corriente nacional. Cero. Su cartera de inversiones oculta. Cero. Su fondo de pensiones. Cero. Cada céntimo que había pasado su vida acumulando, robando y escondiendo se había evaporado en el éter digital. El universo había equilibrado las cuentas para que coincidieran perfectamente con su mentira. Antes de que pudiera procesar la vaporización de su riqueza, sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostró un nombre que no reconocí, pero Enrique sí. Un sonido gutural de puro terror escapó de su garganta. Su dedo tembloroso pulsó aceptar. Se llevó el teléfono a la oreja. Su mano temblaba tanto que casi se le cae. Diga, tartamudeó. A través del silencioso murmullo de la cafetería, pude oír la voz grave y ronca del otro lado. No era un empleado de banco, era un hombre muy enfadado y muy real. Enrique, se acabó el tiempo, crujió la voz a través del pequeño altavoz. $500,000 para el viernes o dejaremos de pedirlo amablemente. Y empezaremos a llevaros trozos de ti. La línea se cortó. Enrique se quedó helado. Su pecho subía y bajaba mientras el pánico se apoderaba de él. Era un estafador de poca monta que solo había robado a su propia familia. No conocía a verdaderos criminales. No sabía cómo sobrevivir a un peligro real, pero había invocado la deuda con sus palabras. Y el sistema había proporcionado a los acreedores. Luego sonó la notificación de su correo electrónico. Agencia, tributaria, asunto. Notificación de embargo inmediato de activos e inspección. Enrique se le cayó el teléfono. Rebotó contra la mesa. Se agarró el pecho. Su respiración entrecortada y agónica. Un ataque de pánico en toda regla se apoderaba de él, su corazón martillando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Mi dinero jadeó, mirándome con ojos desorbitados e incomprensivos. Clara, mi dinero ha desaparecido. Se ha ido todo. Y esos hombres quieren. No lo tengo. No tengo nada. Se abalanzó sobre la mesa, agarrándome la muñeca con una fuerza dolorosa y desesperada. La casa, Clara. Tienes que firmar la cesión de la casa ahora. Por favor, moriré. Me matarán. Miré sus dedos clavándose en mi piel. En la línea temporal anterior, había llorado con él. Había sacrificado mi única seguridad para salvarlo de un fantasma. Le quité los dedos de la muñeca con calma, uno por uno. No puedo hacer eso, papá, dije, con la voz firme, desprovista de piedad. ¿Estás completamente bancarrota? ¿Recuerdas? Hacienda embargaría la casa en cuanto transfiriera la escritura. No te serviría de nada. Me levanté, empujando mi silla hacia atrás. El chirrido contra el suelo fue estridente. Buena suerte con la deuda, dije. Le di la espalda y salí de la cafetería, dejando al patriarca de mi familia ahogarse en la tumba poco profunda y vacía que él mismo se había cavado. Cajas de cartón apiladas en la esquina marcaban el final de una era. Mi dormitorio, la infancia, finalmente estaba vacío. Los pósters descoloridos. El escritorio barato de aglomerado. La pequeña cama, donde pasé una década mirando al techo, preguntándome por qué nunca era suficiente. Todo cabía en 4 cajas medianas. Abajo, la casa sonaba como un barco hundiéndose. Bajé la primera caja por la estrecha escalera, la pesada. Puerta principal de roble estaba cerrada con triple cerrojo. Las cortinas estaban corridas, sumiendo el salón en una penumbra sofocante y polvorienta. El aire olía a aceite de motor quemado y ozono. La destructora de papel, boca industrial, en la esquina del comedor echaba humo, funcionando por 3ª hora consecutiva. Enrique estaba de pie junto a ella, introduciendo montones de extractos bancarios, declaraciones de impuestos y documentos de empresas falsas en sus dientes de metal. Parecía un animal salvaje. No se había afeitado en días. Su ropa estaba arrugada, manchada de café y sudor, nervioso. Sobresaltado por el sonido de mis pasos, se giró con un pesado candelabro de latón en la mano. Cuando vio que era yo, lo bajó,
con el pecho agitado. ¿Están fuera? Graznó, mirando por una pequeña rendija en las persianas. ¿Has visto un Lincoln negro aparcado en la calle? No, dije, dejando la caja junto a la puerta. Van a venir, murmuró, volviéndose hacia la destructora. La máquina gimió en protesta mientras introducía otra gruesa carpeta en la ranura. Hacienda ha enviado una carta certificada esta mañana. La inspección es retroactiva de 15 años. Van a congelar mi pasaporte. Y esos hombres, los del teléfono, tragó saliva. Su nuez subiendo y bajando en su garganta. Saben dónde vivo. No ofrecí consuelo. No ofrecí una solución. Simplemente me di la vuelta para volver arriba a por la siguiente caja. Un gemido bajo y patético me detuvo. Laura estaba acurrucada en posición fetal en el sofá de cuero. Llevaba un collarín cervical grueso y rígido para estabilizar su cuello después de las brutales convulsiones en el hospital. Su ropa de diseño había desaparecido, reemplazada por un chándal gris holgado. Su teléfono estaba sobre la mesa de café, vibrando incesantemente. Nuevo correo. Asesoría legal. Incumplimiento de contrato. Nueva alerta. Cuenta bancaria congelada. Litigio. Pendiente. Miraba la pantalla, con los ojos vacíos, aterrorizada. La firma de Nueva York no solo la estaba despidiendo, la estaban usando como ejemplo. Habían acelerado una demanda masiva por fraude e incumplimiento de contrato, congelando sus activos, para asegurarse de recibir su $500,000. No podía permitirse un abogado, ni siquiera podía permitirse un Uber. Haz que deje de sonar, lloró Laura, su voz ahogada contra los cojines del sofá. No se atrevía a cogerlo. Cualquier aumento repentino de su ritmo cardíaco desencadenaba el cortocircuito neurológico que había invocado con sus palabras. Clara, por favor, apágalo. Me acerqué a la mesa de café. Cogí el teléfono. No, lo apagué. Simplemente lo puse boca abajo para que la pantalla brillara contra la madera oscura. Ha llamado el hospital por mamá, dije, dirigiéndome a la habitación en general. Como el seguro de papá no ha cubierto y no puede pagar la franquicia, la van a transferir ao Centro de Cuidados Paliativos Público en el Polígono Industrial, el que tiene graves problemas de personal. Enrique se quedó helado. No me miró. Siguió metiendo papeles en la máquina moribunda. No tengo el dinero, Clara. Sabes que no lo tengo. Estoy sin Blanca. Laura se incorporó lentamente, haciendo una mueca de dolor mientras el collarín le apretaba la mandíbula. El veneno volvió a sus ojos, luchando contra el terror. Necesitaba un chivo expiatorio. Siempre lo había necesitado. Y durante 24 años había sido yo. Esto es culpa tuya, siseó Laura, con las manos temblando mientras se agarraba la manta. Tú hiciste esto. Fuiste al hospital y no la ayudaste. Te quedaste sentada. Te quedaste sentada mientras yo tenía una emergencia médica. Eres una sociópata. La miré. Llamé a la enfermera, Laura, tal como pediste. No hiciste nada, gritó, con la voz quebrada. El monitor en su muñeca, un simple pulsómetro que compró en la farmacia, comenzó a pitar rápidamente. Siempre has estado celosa, Sista, de mí. Estás envenenando a esta familia. Te sientas ahí con esa mirada vacía, pero eres malvada. El estrés de mirarte me está cegando literalmente. Está causando un daño físico a mis nervios ópticos. Todo se está volviendo negro. Ni siquiera puedo ver mis propias manos cuando estás en la habitación. La caja azul apareció sobre su cabeza. El texto era nítido, deslumbrante en el salón en penumbra. Objetivo: Laura. Monitorizando entrada de voz. Mentira detectada. El estrés de mirarte me está cegando literalmente. Mentira detectada. Causando daño físico a mis nervios ópticos. Mentira detectada. Todo se está volviendo negro. Ni siquiera puedo ver mis propias manos. Procesando. Activando sincronización con la realidad. No parpadeé. No me moví. Jessica abrió la boca para lanzar otro insulto,
pero se le cortó la respiración. Parpadeó rápidamente. Una vez, 2 veces. Sus manos volaron a su cara. Espera, susurró. La malicia en su voz se desvaneció, reemplazada, instantáneamente por un pánico profundo y primario. Espera. ¿Qué está pasando? ¿Clara? ¿Papá? Se frotó los ojos frenéticamente, sus uñas raspando sus párpados. Las luces de la habitación no habían cambiado, pero sus pupilas se estaban expandiendo rápidamente, dilatándose hasta que sus iris fueron completamente tragados por vacíos negros. ¡Papá!, gritó Laura, retrocediendo en el sofá de cuero, sus manos tanteando salvajemente el aire. Papá, las luces. Enciende las luces. No veo. Está completamente oscuro. No puedo ver mis manos. A Enrique se le cayó un montón de papeles. Corrió hacia el sofá, agarrando sus brazos agitados. Laura, para. Estoy aquí. Las luces están encendidas. Mírame. No puedo. Sollozó, su voz desgarrándose violentamente. Giró la cabeza salvajemente de un lado a otro, sus ojos dilatados y ciegos rodando en sus órbitas. La sincronización con la realidad había ejecutado sus palabras con una precisión impecable y aterradora. Sus nervios ópticos simplemente habían dejado de transmitir luz. Todo está negro. Dios mío, estoy ciega de verdad. Se deshizo en un mar de sollozos histéricos e hiperventilados, aferrándose a la camisa de Enrique. Su monitor de frecuencia cardíaca chillaba una alarma continua y aguda. El estrés desencadenó su segunda condición. Sus brazos se pusieron rígidos, su espalda se arqueó de forma antinatural, y las convulsiones comenzaron de nuevo, atrapándola en una prisión oscura y violenta de su propio diseño. Enrique luchaba por sujetar a su hija ciega y convulsa en el sofá. Me miró. Por primera vez en su vida, la máscara del estafador encantador y sin suerte se desvaneció por completo. Me miró y vio el abismo. No entendía la mecánica del sistema que flotaba en el aire. No veía el texto azul, pero vio el patrón. Vio que cada arma que forjaron contra mí se había vuelto, de repente, inexplicablemente, contra ellos. Con cuidado, colocó a Laura de lado, poniendo un cojín bajo su cabeza. Se levantó. ¿Qué estás haciendo?, susurró Enrique, con la voz temblorosa. Retrocedió, chocando con la pesada mesa de centro de roble. ¿Qué demonios nos estás haciendo? Estoy recogiendo mis cosas, dije, mi voz inquietantemente tranquila. Me voy. No, espetó Enrique, la desesperación convirtiéndose en una repentina rabia violenta. Corrió hacia la puerta principal, apoyando la espalda contra la madera pesada, bloqueando mi salida. May señaló con un dedo tembloroso. No vas a ninguna parte. Vas a arreglar esto. Vas a llamar al hospital. Vas a pagar por tu madre. Y vas a llamar a esos hombres y decirles que tienen el dinero. No tengo el dinero, le recordé. Soy una recién graduada sin un duro. Tú te encargaste de eso. Ya te las arreglarás. Rugió, escupiendo. Saliva. Nos lo debes. Te lo dimos todo. Te dimos un techo. Vas a cargar con la culpa de esto, Clara. ¿Me oyes? Sí. Intenta salir por esa puerta. Te arruinaré la vida. Di un paso adelante. Ya no. Me sentía pequeña. No sentía miedo del hombre que bloqueaba la puerta. Solo era una cáscara vacía de deudas incobrables y colonia barata. Apártate, papá, dije. Llamaré a la policía ahora mismo, gritó Enrique, su cara poniéndose de un peligroso tono carmesí. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Su pulgar se cernía sobre el teclado. Les diré que me atacaste. Les diré que llegaste aquí en un ataque de psicosis. Diré que cogiste ese candelabro y me destrozaste las 2 rótulas. Les diré que me rompiste la mandíbula tan gravemente que necesito que me la cierren con alambres. Te encerrarán durante 20 años. El aire en el pasillo se heló. La temperatura pareció bajar 10 grados en un segundo.
La caja azul cobró vida. Era más grande esta vez, más brillante. Objetivo: Enrique. Monitorizando. Entrada de voz. Mentira detectada. Me destrozaste las 2 rótulas. Mentira detectada. Me rompiste la mandíbula tan gravemente que necesito que me las cierren con alambres. Procesando. Activando sincronización con la realidad. Enrique tenía el teléfono en la oreja. 112. Sí. Necesito a la policía de inmediato. Mi hija acaba de... Un sonido como una rama seca rompiéndose bajo una bota pesada resonó en el pasillo. Enrique dejó de hablar. Sus ojos se salieron de sus órbitas. Crack. Su rótula derecha se hundió hacia adentro con un crujido nauseabundo. La tela de sus vaqueros se tensó de forma antinatural, mientras el hueso se fragmentaba bajo ella. Antes de que pudiera siquiera registrar el dolor, la izquierda se rompió. Crack. Enrique dejó escapar un jadeo húmedo y sin aliento mientras sus piernas simplemente dejaban de existir como soportes estructurales. Cayó como una piedra. El teléfono salió volando de su mano, deslizándose por el suelo de madera. Cayó con fuerza, pero la sincronización con la realidad no había terminado. Cuando abrió la boca para gritar, una fuerza invisible y aplastante golpeó la mitad inferior de su cara. El sonido de su mandíbula rompiéndose fue ensordecedor. Un crujido húmedo y denso que resonó en las paredes. Sus dientes se astillaron. La sangre inundó instantáneamente su boca, goteando de sus labios mientras su mandíbula colgaba suelta, desconectada y completamente destrozada. Yacía hecho un ovillo junto a la puerta principal, ahogándose en su propia sangre, con las piernas torcidas en ángulos imposibles. No podía gritar, solo podía emitir horribles sonidos de gorgoteo desde el fondo de su garganta mientras me miraba, con un terror absoluto y puro. Me quedé de pie sobre él. El silencio en la casa era pesado, roto solo por los gemidos de mi hermana ciega en el sofá y los jadeos húmedos de mi padre roto en el suelo. Miré al hombre que se había pasado toda mi vida destrozándome para construirse a sí mismo. Parecía tan pequeño ahora, tan frágil. La verdad era una carga pesada, y él simplemente no tenía la entereza para soportarla. Yo no te he hecho nada, dije en voz baja, inclinándome para coger mi caja. Simplemente dejé de absorber vuestras mentiras. Os lo habéis hecho a vosotros mismos. Pasé por encima de sus piernas destrozadas. Alargué la mano, giré el cerrojo y abrí la pesada puerta de roble. El aire del atardecer me golpeó la cara. Olía a hierba recién cortada y a lluvia inminente. Olía a limpio. Salí al porche, dejando la puerta abierta de par en par detrás de mí. No miré atrás mientras caminaba por el camino de entrada, el sonido de las sirenas acercándose en la distancia, viniendo a recoger los restos de una familia construida sobre fantasmas. Las familias tóxicas dependen del silencio y la sumisión para mantener vivas sus ilusiones. Construyen sus castillos sobre tu culpa. Pero, ¿qué pasa cuando finalmente dejas de ser el amortiguador de sus mentiras? Si el brutal viaje de Clara hacia la libertad te ha resultado familiar, deja un en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir esta historia con alguien que necesite escucharla y suscribirte al canal para más historias de venganza oscuras y realistas.